Gálatas capítulo 2. Vamos a continuar con el estudio de esta noche, hermanos. La obra de Pablo en Galacia había resultado bastante exitosa. Muchas personas, la gran mayoría de los gentiles, habían aceptado a Cristo, pero después que se marchó de allí, los judaizantes de Jerusalén, un grupo de judíos que pervertían el evangelio, habían llegado a Galacia enseñando a los gentiles que debían sujetarse a los requerimientos de la ley, a fin de ser salvos. Los gálatas recibieron este mensaje con el mismo celo con el que habían aceptado el de Pablo, por lo que se produjo entre ellos una epidemia general de circuncisiones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a hacer una pequeña introducción. Recordemos, vamos a utilizar la regla de interpretación sobre 5 puntos. Tal vez usted dirá, bueno, ¿por qué en una prédica se va a señalar la regla de interpretación sobre 5 puntos? Porque estamos estudiando un tema bastante delicado, que hoy en día también lo podemos ver. Esta regla de interpretación sobre 5 puntos nos dice quién habla o escribe, es el primer punto. En este caso, el que está hablando aquí o escribe la carta es el apóstol Pablo. ¿Con quién o acerca de qué tema habla o escribe? Está hablando a los hermanos de las iglesias que está en Galacia. Habían iglesias en Galacia del norte y Galacia del sur. Tercer punto, ¿de cuál tema trata el que habla o escribe? Está tratando de un falso evangelio de la salvación por obras. El verdadero evangelio es la salvación por gracia. Se trata acerca del sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Cuarto punto, ¿cuándo o en qué tiempo habla o escribe? Aproximadamente en el 49 después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la ocasión del que habla o escribe? ¿O cuál es el motivo del por qué el apóstol Pablo habla o escribe? Bueno, son judíos de Jerusalén predicando salvación por obras y ponían en duda el apostolado del apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué la importancia de manejar esta regla sobre 5 puntos? A causa de la mala interpretación que se le puede dar a la palabra de Dios. Recuerdo en una ocasión que estaba esperando el bus para ir a la misión y una persona le dice a otra, bueno, recuerde que no es malo tomar licor, porque en la Biblia está. Hacía referencia a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Esta persona que estaba hablando, recuerde que el apóstol Pablo le dice, por causa de tus males que tienes en el estómago, no tomes agua, toma un poco de vino. Pero las personas escuchan y lo agarran según a su conveniencia. Este es el motivo por el cual debemos nosotros manejar con cuidado la palabra de Dios, tener una buena interpretación. ¿Para qué? Para no desviar. Esto estaba sucediendo, ¿verdad? Lo traigo como ejemplo. También no solamente atacaron el mensaje del apóstol Pablo, estos judaizantes, también atacaban su apostolado, lo podemos ver en el capítulo 1. La palabra clave es libertad. Esa es la palabra clave de esta epístola, usada 11 veces en la carta. Aparece más veces que en todas las demás epístolas juntas. Podemos encontrar un notable paralelismo entre Gálatas y Romanos. Al menos 19 pasajes pueden ser comparados favorablemente. Entonces, Gálatas y Romanos hay pasajes muy parecidos. Solamente como... voy a empezar con el capítulo 2, versículo 1. Cada ciertos versículos voy a ir desarrollando, voy a ir explicando, va a ser la metodología. Sabemos que el apóstol Pablo fue el que escribió esta epístola, se la está mandando a los Gálatas. ¿Por qué? Porque habían entrado personas llevando otro evangelio. Recordemos que la palabra evangelio son buenas nuevas de salvación.
¿Cuál era el evangelio que habían llevado? Bueno, si usted para ser salvo tiene que circuncidarse. Eso es lo que les decían, ¿verdad? Y empezaron a circuncidarse las personas de las iglesias. Entonces el apóstol Pablo les escribe esta carta para decirle que están equivocados en lo que están haciendo, que Jesucristo es suficiente, Él es el único Salvador. Versículo 1 del capítulo 2 de la epístola a los Gálatas. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Estos versículos de Gálatas, del 1 hasta el 10, lo podemos encontrar también en el libro de los Hechos, capítulo 11, del 27 al 30. Aquí nos muestra lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que la Biblia se complementa, los libros se respaldan, nunca se van a contradecir, ellos se respaldan. Entonces, lo que vemos aquí está en el capítulo 11 del libro de los Hechos. El apóstol subió a Jerusalén acompañado de Bernabé y Tito. Bernabé no era su nombre original, sino el nombre original de Bernabé era José. Los apóstoles le pusieron el nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. El apóstol Pablo sube a Jerusalén con Bernabé. Este nombre mostraba su carácter. En Hechos capítulo 4, versículo 36, Bernabé era un levita nacido en Chipre y tenía un sobrino que se llamaba Marcos. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 10. No sabemos nada más acerca de la conversión de Bernabé, pero mucho en cuanto a su naturaleza espiritual. Bernabé era un hombre con una naturaleza muy generosa y también sabemos de él que vendió su heredad para ayudar a los pobres. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 37. También Bernabé probó en su vida que en realidad era un hijo de consolación. Él tomó a Pablo en el comienzo de su vida cristiana y lo llevó a los apóstoles en Jerusalén para que tuviesen compañerismo con él. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Otra persona que el apóstol Pablo menciona aquí es a Tito. Tito era un gentil incircunciso. Eso lo vemos en el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 3 de Gálatas. También fue un colaborador con Pablo. Tito era un pastor. Eso lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 23. No sabemos cuándo Tito se juntó con Pablo en las actividades misioneras. La referencia más temprana de Tito es acá, en Gálatas capítulo 2, del 1 al 3. Una de las epístolas pastorales fue enviada a Tito, que estaba trabajando como pastor en Creta. Y podemos ver la epístola a Tito. Pablo continúa diciendo que Tito era un gentil incircunciso y no fue obligado a ser circuncidado, mas fue recibido como hermano en la fe. Posiblemente Pablo llevó a Tito para mostrar lo que el Espíritu Santo estaba haciendo entre los gentiles. Pablo menciona a Tito en este punto para argumentar contra la pretensión de los judaizantes que querían que los gentiles fuesen circuncidados para ser salvos. Entonces recordemos, el capítulo 1 viene hablando judaizantes que venían de las iglesias de Jerusalén, que aparentemente eran cristianos, habían creído en Jesucristo, pero le vienen diciendo, si usted quiere ser salvo, tiene que circuncidarse. Si usted quiere ser salvo, tiene que estar
o hacer lo que dice la ley. Y por eso el apóstol Pablo les escribe: fui a Jerusalén, llevé a Tito, que es gentil, y los hermanos no lo obligaron allá a circuncidarse. ¿Por qué ustedes vienen aquí a imponerle a estos hermanos estas cargas de circuncidarse? ¿Por qué Tito no fue forzado a hacerlo por lo de la reputación en Jerusalén? Según el apóstol Pablo, estos falsos hermanos que habían venido y se habían introducido en las iglesias tenían dos objetivos. El primero era espiar la libertad que los cristianos gentiles tenían en Jesucristo. Cuando Pablo menciona la palabra libertad, él no se está refiriendo en una libertad de hacer lo que se nos venga en gana. Esto debe estar claro. El apóstol Pablo dice que tenemos libertad en Cristo Jesús. Esta libertad no es para pecar como nos dé la gana. Esta libertad no es para hacer lo que yo quiero, para dar mal testimonio. No. Sino esta libertad es una libertad de los ritos y reglamentos de la ley que eran impuestos por los líderes judíos. El segundo objetivo era esclavizar a los cristianos, a los más débiles, a observar las leyes y ceremonias del Antiguo Testamento. Eso es lo que querían, que ellos hicieran, que cumplieran las leyes y las ceremonias del Antiguo Testamento. Voy a continuar con el versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Recordemos que el apóstol Pablo está hablando acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Que Jesucristo vino a la tierra, entregó su vida, murió y resucitó. Entregó su vida para perdón de nuestros pecados. Y eso es suficiente, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, este es el evangelio que predicaba: muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: subí a Jerusalén, fui acompañado de Bernabé, también iba con Tito, que era un gentil. Le expuse cuál era el evangelio que yo estaba predicando, cuáles eran las buenas nuevas de salvación. Y los que tenían reputación, nada me comunicaron, no me dijeron nada nuevo acerca del evangelio. En el versículo 7 nos dice, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, cuando Pablo menciona el evangelio de la incircuncisión y el de la circuncisión, no está queriendo decir que hay dos evangelios. No, simplemente que a Pedro fue encomendado enviar el mensaje o llevar el mensaje a los judíos, y Pablo fue encomendado a llevar el mensaje a los gentiles. Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos. En el versículo 7, se conoció que el evangelio dado a Pablo venía de Jesucristo, que no estaba equivocado. Él les está reprochando: lo que yo estoy hablando es cierto. La salvación es por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. No hay que arreglarle nada. No hay que agregar nada, ninguna obra más. Versículo 8 de Gálatas, capítulo 2. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, no dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Este término columna es simbólico. Se refiere a una persona que muestra apoyo y defensa en el sentido de la enseñanza por lo suyo. En este caso, el Evangelio de Cristo. Entre los judíos, la palabra columna tenía que ver con maestros. Entonces, estas personas que estaban enseñando, que eran maestros, ¿verdad?, le dieron la mano. Estaban de acuerdo con el evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. ¿Cuál era el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Jesucristo es suficiente. No hay que hacer obras buenas para tener la salvación. Entonces, Gálatas, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En Hechos capítulo 11 vemos cómo el apóstol Pablo trajo ayuda para los pobres cuando estaba pasando situaciones difíciles estas personas. Ahí podemos verlo estudiando el capítulo 11 del libro de los Hechos. Entonces, hermanos, ¿qué podemos resumir acá? El apóstol Pablo nos dice: fui a Jerusalén, presenté el caso delante de los hermanos de allá, hermanos que tenían reputación de ser columnas, ¿verdad?, que estaban enseñando la palabra de Dios. Les expliqué cuál es el evangelio que yo estoy predicando: muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que solamente por Él podemos ser salvos. Recuerde lo que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ellos aprobaron que lo que Él estaba haciendo, que ese evangelio, era correcto. Que los hermanos que llegaron de las iglesias de Jerusalén predicando y diciendo: bueno, si usted quiere ser salvo, circuncídense y empiece a hacer los ritos que hacemos nosotros los judíos. Eso estaba equivocado, eso estaba mal. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo eso. Nadie va al cielo por buenas obras. Va al cielo por creer en Cristo Jesús. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, después de un tiempo, Pedro viene a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice el apóstol Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, un tiempo después que el apóstol Pablo presenta también, recuerdan que fue con Bernabé y fue con Tito, que era gentil, no le obligaron a circuncidarse, vieron que estaba haciendo bien, en no poner más cargas, en no querer judaizar. Entonces, un tiempo después, viene el apóstol Pedro a donde estaba predicando Pablo, ¿verdad?, a la iglesia, y estaba compartiendo con ellos. Pero cuando vienen hermanos de la iglesia de Jerusalén a visitarlos, dice que el apóstol Pedro se retraía. Ya no quería sentarse a comer con los hermanos de la iglesia, que recordemos que el apóstol Pablo lleva su mensaje a los gentiles. Con los gentiles ya no se quería sentar a comer. Estos hermanos que vinieron de Jerusalén no son los mismos hermanos que vimos al inicio en el capítulo 1, que querían imponer los ritos judíos. Son otros hermanos. Estos hermanos venían de visita de la iglesia de Jerusalén, venían de parte de Jacobo
a ver cómo estaban los hermanos. Entonces, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, nosotros judíos de nacimiento, versículo 15, y no pecadores de entre los gentiles, se enfrenta a Simón Pedro en Antioquías. Es difícil saber exactamente cuándo tuvo lugar esta confrontación. Estos hermanos que vinieron de parte de Jacobo no eran los que querían pervertir el evangelio. Entonces el apóstol Pedro no quería comer con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Con los gentiles. ¿Por qué? Bueno, me van a ver que estoy comiendo, me van a ver que participo con ellos. Entonces, estaba recordando su manera de ser anterior cuando era, aunque él sigue siendo judío, los ritos que practicaba en su pueblo, siendo judío antes de nuestro Señor Jesucristo. Algunos creen que esto tuvo que suceder más tarde, después del Concilio de Jerusalén. Estoy hablando de la confrontación. En cualquier caso, Pedro había permitido que la presión de los judaizantes, que siempre andaban cerca, llevara a alejarse de los gentiles, cuando llegaron ciertos judíos influyentes en Jerusalén. Pablo se lo recriminó severamente en público. Al hacer aquello, Pedro estaba negando 5 doctrinas principales. Vamos a ver cuáles eran estas 5 doctrinas que el apóstol Pedro estaba negando. Primera, es la unidad de la iglesia. Eso lo tenemos en el capítulo 2, versículo 14. La justificación solo por fe. Capítulo 2, versículo 15 y 16. La liberación de la ley. Capítulo 2, versículo 17 y 18. La suficiencia de Cristo y su presencia en el creyente. Capítulo 2, versículo 19 y 20. Y la quinta, la gracia de Dios. Capítulo 2, 21. No conocemos la relación inmediata de Pedro a la represión de Pablo, pero evidentemente se arrepintió de lo que estaba haciendo, reconoció que no era correcto, y también podemos ver que no hubieron enojos, no hubieron reproche, no hubo una amistad, porque después el apóstol Pedro habla muy bien de Pablo y dice que le hagamos caso. Entonces, si vemos que algún hermano haciendo una aplicación está haciendo algo que no es debido según la palabra de Dios, tenemos que venir a él y decirle, no para pelear, sino que de buena manera. ¿Para qué? Para ayudarle, que su comportamiento sea el adecuado, no según lo que digo yo, sino según lo que dice Cristo, sino según lo que dice la palabra de Dios. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, si las leyes de los judíos, aunque se cumplieran todas, no se podía ser justificado la persona. ¿Qué es ser justificado? Es declarado justo delante de Dios. Versículo 17. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la mismo vuelvo a edificar,
transgresor me hago de la ley. Recordemos que una vez que Pedro había creído en Jesucristo y le había aceptado como Señor y Salvador en su corazón, deja lo que hacía de la ley, ¿verdad? Y cree que su salvación es por creer en Cristo, no por cumplir con los ritos que tenía las leyes, no por cumplir con las ordenanzas de la ley. Sin embargo, cuando vienen estos hermanos de la iglesia de Jerusalén influyentes, el apóstol Pedro dice que deja de hacer lo que él creía que estaba bien según la fe en Cristo y vuelve a sus rudimentos, que era según la tradición de los padres. Entonces, las cosas que destruí, porque yo ya no creo que soy salvo por las obras de la ley, yo ya no creo que soy salvo por ser bueno, porque nunca voy a llegar a ser bueno. Yo ya no creo que voy a ir al cielo por hacer buena obra. Yo creo que voy al cielo porque Jesucristo entregó su vida por mí. Él llevó mis pecados. Entonces, porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, me hago transgresor de la ley. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro entonces? Estaba volviendo atrás. Estaba volviendo atrás a creer en sus ritos otra vez. Aquí hay una relación muy importante que tenemos que considerar, y es que sabemos la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad de las buenas nuevas de salvación? Que Jesucristo entregó su vida por mí. Él cargó con mis pecados. Y por creer en Él, yo soy justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo sucede esto? Ok, todos vamos a llegar al tribunal de Cristo. Va a estar Dios, que es el juez. Va a estar un acusador, que es el diablo. Y voy a estar yo delante de Dios. Y yo, por mis propios méritos, ¿sabe qué? Soy culpable, soy condenado. Pero sin embargo, tenemos un abogado, Jesucristo. Se pone delante de mí, de frente con Dios, y dice: Él creyó en mí. Yo di mi vida por Él. Y saben, Dios nos perdona y nos declara justo. Usted es inocente. Usted puso su fe en Cristo. Usted creyó en Jesucristo. Y es declarado inocente. Esa es la justificación. Muchas veces se conoce eso en teoría, pero por presiones externas actuamos en forma contraria a la verdad de lo que la palabra nos indica. El saber la palabra, el conocerla y aplicarla a nuestra vida, obedecerla, debe ser una sola cosa. Muchas personas, por presión de los compañeros de trabajo, presión de los amigos, se supone que somos hijos de Dios y de repente hacemos cosas que no está bien delante de Dios. Damos mal testimonio también. La refutación del apóstol va dirigida al judío de nacimiento, incluyendo a Pedro y a sus seguidores. Aunque tuvieron el privilegio de ser judíos, ellos tienen que venir a Cristo por la fe como los gentiles. Aunque sea judío, tiene que venir y depositar su fe en Jesucristo para ser salvo como los gentiles. La palabra justificar recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Esta palabra viene de dikaio. No tiene que ver con un cambio ético o hacer que alguien viva una vida santa, sino que es una declaración judicial de Dios, por la cual la persona se cuenta como justa y aceptable delante de Dios. Entonces, eso es justificar. La persona se declara justa
¿verdad?, delante de Dios, no es culpable. La palabra fe viene del griego, en el griego se escribe pitis, tiene que ver con aceptar lo que ella misma acredita como la verdad. Entonces, si usted dice que cree en Jesucristo, tiene que creer que lo que dice Dios es verdad. Si yo digo, creo en Jesucristo, tengo que creer que la palabra de Dios es verdadera. Sus promesas son verdaderas. Que Él me está cuidando, que Él me está guardando, que Él me está protegiendo. Y si yo parto, voy a ir al cielo con Él. Yo tengo que creerlo, no tengo por qué dudarlo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces dice, bueno, si usted no hace una buena obra, no va al cielo. ¿Verdad? Si usted no hace esto, va al infierno. Debemos de tener cuidado con la interpretación de la palabra de Dios, hermanos. Es muy importante, por eso el hecho de que este estudio, la regla de interpretación sobre 5 puntos, el poder explicar versículo por versículo lo que significaba para el apóstol Pablo y para el apóstol Pedro, lo que significaba creer en Cristo, lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos de estar dispuestos primeramente a que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Que nos ayude, debemos orar para poder entenderla. Y también debemos estudiarla más a fondo, poder investigar acerca de qué estaba hablando. Versículo 20, ya casi terminamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo explica cómo él vive en la nueva vida. Lo primero que Pablo dice acerca de esta nueva vida es que él está juntamente crucificado con Cristo. El tiempo del verbo es perfecto, que significa una acción en el pasado y que continúa en el presente. También la voz del verbo es pasiva, que esto significa yo no lo hago ahora, ya lo han hecho por mí. Literalmente podemos decir, se puede traducir como yo he sido crucificado y sigo siendo crucificado en Cristo. El verbo crucificar explica por qué Pablo había muerto a la ley y si se identifica con la muerte del Salvador. Él tomó nuestros pecados y no fue la ley que toma nuestros pecados. Recordemos, la ley simplemente señala el pecado, pero el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tomó nuestros pecados y los llevó con Él. Recordemos que Él no tuvo pecado. Es la muerte de Cristo la que todo cristiano experimenta. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso está en 1 Corintios 12:13. El resultado de esta unidad en Cristo es que no se vive para uno mismo. Ya no se vive para tratar de obtener méritos por observar la ley. Pero el vivir en la vida de Pablo era que Cristo vivía en él. Todo lo que el apóstol hacía en la carne lo vivía agradando a Cristo. El caminar con el Señor va más allá de los preceptos externos. Es una nueva vida en el Espíritu. Somos motivados a servirle a Jesucristo por amor, por ese amor que Él tiene por nosotros.
Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, el apóstol Pablo comenta que él no ha puesto a un lado la gracia de Dios. Si una persona puede tener justicia delante de Dios por guardar la ley, entonces la muerte de Cristo fue en vano, ¿verdad? Pero sabemos que ninguna persona puede ser declarado justo por hacer buenas obras o por guardar la ley. Es declarado justo por creer en Jesucristo. ¿Vive Cristo en usted? ¿Ha sido crucificado con Cristo? ¿Se entregó Cristo por usted? ¿Ha recibido su gracia? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo hemos sido crucificados con Cristo? Legalmente Dios nos ve como si estuviéramos muertos con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él. Ya no estamos más condenados, eso lo dice Colosenses 2, del 13 al 15. En cuanto a la relación, hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras. Nuestra vida cristiana empieza cuando en unidad con Él, con Jesucristo, morimos a la vieja vida. Eso está en Romanos 6, del 5 al 11. En nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos, que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. Esta también es una forma de morir. Lucas 9, del 23 al 25. Aunque el enfoque del cristiano no es la muerte, sino la vida, porque hemos sido crucificados con Cristo, también hemos sido resucitados con Él. Romanos 6:5. Legalmente hemos sido reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5:19. Y somos libres para poder crecer a la semejanza de Cristo. Romanos 8:29. Y en nuestras vidas diarias, al continuar con nuestra batalla contra el pecado, el poder de la resurrección de Cristo está disponible. Efesios 1, del 19 al 20. No estamos solos, Cristo vive en nosotros. Esta es nuestra razón para vivir y nuestra esperanza en el futuro. No estamos solos, Cristo vive en nosotros. ¿Vive Cristo en usted? Si usted no sabe cómo es eso, le voy a explicar. Él entregó su vida por usted. Debemos de venir y arrepentirnos, reconocer que hay un solo Dios verdadero, que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y lo hizo por amor al mundo. Entonces, ¿quiere usted que Cristo viva en usted? ¿Cómo se da eso? Venga delante de Dios, reconózcale, pídale perdón y dígale: Señor, reconozco que soy un pecador, que he pecado. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que eres el único Dios verdadero y enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados. Yo le acepto, le reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Le entrego mi vida a Él. Ayúdame, guíame, Señor. Te necesito, no puedo solo. Así es como Cristo llega a formar parte de su vida. Así es como es declarado justo delante de Dios, como es declarado justificado delante de Dios. Porque cuando usted venga delante de Dios, Cristo va a estar entre usted y Dios y va a decir: Él creyó en mí. Él creyó en mí. Yo pagué el precio por Él. Y usted va a ser declarado justo delante de Dios. Pero sabe que todos los días, dice el apóstol Pablo, crucificamos. Soy crucificado en Cristo, dice el versículo, juntamente crucificado. Con Cristo soy juntamente crucificado. Él es el que nos da
la fuerza para poder decir que no a lo que sabemos que a Dios le desagrada. Solamente Jesucristo, pero sí, también sé que le fallamos. También sé que nuestra naturaleza vieja, nuestra naturaleza pecaminosa, a veces nos lleva, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por ella. Nuestro Señor también lo entiende. Y Él quiere que usted venga, si usted es un hijo de Dios, si ya Cristo vive en usted y Él quiere que usted venga y le pida perdón. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y nuestras ofensas. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por esa salvación. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Porque Él llevó todos mis pecados, todos nuestros pecados, Señor. Él no pecó, pero pagó el precio, entregó su vida. Por amor a todos, a toda la humanidad. Pero, ese perdón de pecado usted lo va a tener solamente si deposita su fe en Cristo Jesús. Aunque Dios, por amor, entregó su vida, su Hijo para todos, solamente si usted acepta ese regalo, tendrá esa salvación. Usted debe decidir si acepta el regalo, si acepta la gracia de Dios, si acepta esa salvación, si decide creer en Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón.